Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este espacio donde transformamos los números en herramientas para salvar vidas. Hoy vamos a adentrarnos en la segunda clase de nuestra cuarta unidad y quiero que presten muchísima atención porque el tema de hoy, los intervalos de confianza, es la columna vertebral de la toma de decisiones basada en evidencia. Cuando ustedes están en la calle, a bordo de una ambulancia, la incertidumbre es su compañera constante. Nunca saben con certeza total qué encontrarán o cómo responderá un paciente. La bioestadística, y específicamente la inferencia estadística, nos dota de las herramientas necesarias para evaluar la eficacia de los protocolos de atención y la calidad de los servicios prehospitalarios, basándose en la evidencia y no solo en la intuición. Dentro de este marco, el intervalo de confianza, o IC como lo llamaremos a menudo, se erige como un indicador fundamental de la precisión de las estimaciones muestrales, proveyendo una cuantificación indispensable de esa incertidumbre inherente a los datos que manejamos todos los días. Comencemos entendiendo que la práctica basada en la evidencia dicta que no basta con conocer el resultado promedio, lo que llamamos el estimador puntual. Imaginen que leen un reporte que dice que el tiempo de respuesta de una ambulancia es de 15 minutos. Ese es un solo número, pero ¿es siempre 15? ¿A veces es 5 y a veces 45? Es crucial entender la variabilidad y el rango de valores plausibles para el verdadero parámetro poblacional. El IC, al delimitar este rango, se convierte en una medida de seguridad operativa que reduce la incertidumbre en el análisis y permite realizar una extrapolación confiable de los hallazgos de la muestra a la población general de pacientes de emergencia. Para comprender la magnitud de lo que estamos estudiando, debemos mirar un poco hacia atrás, hacia la historia y evolución del concepto. La necesidad de cuantificar la incertidumbre, sin depender de información previa subjetiva, impulsó el desarrollo del intervalo de confianza en el siglo XX. Inicialmente, Ronald A. Fisher, uno de los padres de la estadística moderna, desarrolló el método de la probabilidad fiducial, intentando expresar la frecuencia con la que un valor verdadero caía en un rango, pero fue Hersey Neyman quien formalizó la visión frecuentista de la IC que usamos hoy en día, desvinculándola de la probabilidad del parámetro en sí y vinculándola al procedimiento de muestreo. Y aquí aparece un personaje que me encanta mencionar, William Seeley Gossett, conocido como Student. Él abordó el problema de la mayor variabilidad y menor certeza al trabajar con muestras pequeñas, una situación que ustedes vivirán constantemente en la investigación clínica local, introduciendo la distribución T de Student, la cual garantiza que la incertidumbre sea reflejada con un intervalo más amplio y honesto cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. Ahora necesito que se concentren en la teoría fundamental que sustenta esto, la visión frecuentista. Para ustedes como futuros tecnólogos, la interpretación correcta es crucial para evitar errores conceptuales graves. Cuando decimos que tenemos un intervalo de confianza del 95%, ¿qué significa realmente? Significa que si repitiéramos el proceso de muestreo de manera idéntica innumerables veces y calculáramos un IC para cada muestra, el 95% de esos intervalos contendrían el verdadero parámetro poblacional. Escuchen bien esto. La confianza se deposita en la solidez del método de construcción, no en el intervalo particular que han calculado. Una vez que calculan un intervalo, por ejemplo de 78% a 92%, la probabilidad de que contenga el verdadero parámetro es, estrictamente hablando, del 100% si lo contiene o del 0% si no, porque el parámetro poblacional es un valor fijo y desconocido. Este cálculo se basa en el teorema del límite central, que justifica que si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, generalmente mayor o igual a 30, la distribución de las medias se aproxima a una normal, permitiéndonos usar el valor Z. Pero, ¿qué pasa en la realidad de nuestras emergencias en Ecuador? A menudo hacemos estudios piloto con menos de 30 casos. En estos escenarios donde la muestra es pequeña
y la desviación estándar poblacional es desconocida, debemos usar el estadístico T de student, cuyo valor es intrínsecamente mayor que Z, resultando en un intervalo más ancho que refleja precisamente ese mayor grado de incertidumbre. Permítanme contextualizar esto en nuestra realidad nacional. En el contexto ecuatoriano, la aplicación de la inferencia estadística a través del ICE es esencial para la gestión operativa articulada por el Servicio Integrado de Seguridad SU 911 y regulada por el Ministerio de Salud Pública. El SU 911 realiza análisis estadísticos diarios sobre disponibilidad de unidades y tiempos de respuesta. El uso de intervalos de confianza permite estimar la demanda real y cuantificar la variabilidad del servicio. Por ejemplo, para saber si cumplimos con los estándares del plan de creación de oportunidades, no nos sirve solo el promedio del tiempo medio de respuesta. Necesitamos un IC para determinar la precisión de esa media y afirmar con un 95% de seguridad que estamos cumpliendo. Imaginen que analizan la tasa de éxito de intubación prehospitalaria y obtienen un 14.28%, pero su intervalo de confianza va del 4.03% al 32.66%. Como profesionales, deben concluir que la precisión es muy baja debido a que el intervalo es muy ancho, lo que indica gran incertidumbre y sugiere que la evidencia aún no es definitiva para cambiar un protocolo. El propósito de aprender esto es resolver el problema de la generalización indebida. Si carecen de esta comprensión, podrían confiar ciegamente en una media muestral, lo que llevaría a una falsa optimización, implementando protocolos nuevos basados en datos débiles o a una subestimación del riesgo. El IC les obliga a calcular el margen de error, que es una medida directa de la precisión, permitiéndoles afirmar que la verdadera eficacia se encuentra en un rango definido y no en un punto al azar. Adentrándonos en la parte técnica, recuerden que la estimación puntual, como la media muestral o la proporción muestral, es solo el valor con mayor probabilidad, pero el intervalo es un rango delimitado por un límite inferior y uno superior. Los componentes críticos para construirlo son el error estándar, que mide la variabilidad promedio de las estimaciones y depende inversamente del tamaño de la muestra, y el margen de error, que es el producto del valor crítico por el error estándar. Aquí entra el dilema de seleccionar entre Z y T de student. Si su muestra es grande, de 30 o más, usen Z. Si es menor a 30, como en un estudio piloto de un nuevo dispositivo en una ambulancia rural, deben usar T de student. Para construir un IC para la media, por ejemplo, para tiempos de respuesta, usamos la media muestral más menos el valor crítico, T multiplicado por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de N. Si hablamos de proporciones, como la tasa de sobrevivencia, usamos la proporción muestral más menos el valor Z multiplicado por la raíz cuadrada de P por Q sobre N, siempre verificando que el número de éxitos y fracasos sea mayor a 10. También deben decidir el nivel de confianza. El 95% es el estándar biomédico y equilibra certeza con precisión, implicando un riesgo de error del 5%. El 99% es más conservador, usado cuando las consecuencias de equivocarse son catastróficas, como en la seguridad de nuevos fármacos, pero produce intervalos más anchos. Recuerden que para mejorar la precisión, es decir, estrechar el intervalo, lo más efectivo es aumentar el tamaño de la muestra, ya que n está en el denominador del error estándar. Vamos a realizar un ejercicio mental, un protocolo didáctico para que lo visualicen. Supongamos que queremos determinar si el tiempo medio de respuesta, TMR, cumple con la meta operativa del MSP de ser menor o igual a 10 minutos. Tomamos una muestra de 25 servicios. Obtenemos una media muestral de 11.0 minutos con una desviación estándar de 3.5 minutos. Primero, verificamos. N es menor que 30 y sigma es desconocida, así que usamos T de student con 24 grados de libertad. Para un 95% de confianza, el valor crítico T es aproximadamente 2.064. Segundo, calculamos el error estándar dividiendo 3.5
para la raíz de 25, lo que nos da 0.70 minutos. Tercero, el margen de error es 2.064 por 0.70, resultando en 1.44 minutos. Finalmente, construimos el intervalo. 11.0 más menos 1.44. Esto nos da un rango de 9.56 a 12.44 minutos. ¿Qué significa esto operacionalmente? La meta de 10 minutos está dentro del intervalo. Por lo tanto, no podemos concluir con 95% de confianza que el servicio no cumple la meta, pero tampoco podemos afirmar que la cumple. El resultado es inconcluyente y sugiere que necesitamos aumentar la muestra para estrechar el intervalo y tener un veredicto claro. Este tipo de análisis nos lleva a una distinción fundamental que deben dominar para su resultado de aprendizaje: la diferencia entre significancia estadística y relevancia clínica. La significancia estadística se da si el intervalo de confianza excluye el valor nulo, que es 0 para diferencias o 1 para razones. Pero la relevancia clínica es más profunda. Se refiere a si el efecto es lo suficientemente grande para justificar un cambio de protocolo. Aquí comparamos el IC con la diferencia mínima clínicamente relevante, DMCR. Si su intervalo excluye el valor nulo y además está más allá de la DMCR, tienen evidencia fuerte. Pero si el intervalo excluye el 0, es decir, es estadísticamente significativo, pero los valores son tan pequeños que no alcanzan la relevancia clínica, entonces el efecto es real, pero irrelevante en la práctica, y no deberían cambiar su forma de trabajar por ello. Quiero justificar por qué les enseño esto con tanta insistencia. La comprensión del IC es la base de la inferencia avanzada y les permite desarrollar pruebas de hipótesis y comparar medias, competencias que verán más adelante. Además, les da capacidad de auditoría crítica. Un egresado de este instituto debe ser un consumidor inteligente de literatura médica, capaz de juzgar si un supuesto beneficio reportado por un fabricante de equipos es real o es puro marketing estadístico. A nivel de política pública, esto les permite participar en la validación de métricas de calidad, reduciendo la variabilidad en el análisis de tiempos de respuesta o efectividad de triaje, algo vital para justificar inversiones en el sector salud. Para ir cerrando, quiero advertirles sobre los errores comunes, esas trampas en las que caen los novatos. El primero es la falacia de la probabilidad fija. Creer que hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo calculado. No, recuerden que la probabilidad es del método, no del intervalo específico. Otro error es usar Z cuando deberían usar T. Si tienen menos de 30 datos y no conocen la desviación poblacional, usar Z subestima el margen de error y les da una falsa sensación de precisión. También no asuman que un intervalo ancho es inútil, simplemente indica baja precisión, y la solución experta es aumentar el tamaño muestral, no descartar el estudio. Y mucho ojo con la equivalencia. Si el intervalo incluye el 0, no significa automáticamente que los tratamientos son iguales. Podría ser que el estudio no tuvo la potencia suficiente. Solo si el intervalo excluye la DMCR pueden hablar de equivalencia clínica. Finalmente, recuerden que en bioestadística utilizamos instrumentos y fuentes de data locales, como la hoja SNS MSP HCU Anexo 2 o las bases de datos del SIS SU 911. Su trabajo estará bien hecho cuando su estimación cumpla con la precisión mínima aceptable que hayan definido al inicio de su investigación, balanceando siempre el nivel de confianza con la amplitud del intervalo. Ustedes se están formando para ser más que técnicos. Se están formando para ser gestores de riesgo cuantitativo y decisores clínicos fundamentados. El dominio de los intervalos de confianza eleva el estándar de la atención prehospitalaria en el Ecuador y les da la autoridad técnica para mejorar el sistema desde adentro. Así que la próxima vez que lean un estudio o evalúen sus propios tiempos de respuesta, no busquen solo el promedio, exijan ver el intervalo, exijan ver la incertidumbre, porque ahí es donde reside la verdad científica. Muchas gracias por su atención.